El día de hoy vamos a tocar un tema fuerte, duro, un tema en el cual nadie quisiéramos estar involucrados. Vamos a hablar sobre muerte fetal y como invitado tenemos al doctor Guillermo Palestino. Doctor, bienvenido. El doctor es ginecólogo obstetra egresado del Hospital Naval y con una subespecialidad en materno fetal, el cual la realizó en perinatología. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Y como invitados también al programa, tocando el tema psicológico, porque imagino que esto también da un golpe muy duro para eso, a nuestro amigo, y pues igual ya de casa, a Marco. Bienvenido, Marco, muy buenos días. Buenos días, pues con gusto estar aquí compartiendo nuevamente con ustedes. Y también a otro gran amigo que pues igual ya es de casa, al ginecólogo más famoso aquí de la región, al doctor Martínez Vivas. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y al anfitrión del programa, doctor Arnulfo, muy buenos días. Y buenos días y buenos días al respetable auditorio. Qué bueno que nos escuchan en este sábado 30 de abril, precisamente el Día del Niño. El tema que vamos a tratar, como lo dijo el compañero y conductor también de este programa, el doctor Ulises Medina Toledo, también ginecobstetra. Pues en el panel van a estar 3 ginecólogos, un psicólogo y un servidor médico familiar, tratando este tema en relación al óbito fetal. Es algo, como lo dijo el doctor Ulises, una tragedia que se puede prevenir muchas veces. Para eso, pues vamos a ceder los micrófonos al doctor Ulises, que va a formular las primeras preguntas a nuestro invitado, el doctor Guillermo Palestino Rojas, que como lo dijo el doctor Castañón Leo, es el único médico materno fetal en la región. Y para el núcleo de Redomina es una distinción tenerlo de invitado en este programa. Bienvenido, doctor Guillermo Palestino Rojas. Muchas gracias. Sí, la verdad es de que pues te agradecemos mucho, es mucho el memo que vengas, porque pues obviamente sabemos de que tienes tu agenda súper llena. Efectivamente, el único materno fetal aquí en la región. Así que pues bueno, es un tema complicado el que vamos a hablar y pues creo que debemos empezar definiendo qué es muerte fetal, es Memo. Ok, bueno, como tal como ya se mencionó, es toda una tragedia, ¿no? O sea, todos quisiéramos que toda la paciente embarazada o todos los embarazos llegaran y culminaran satisfactoriamente. Sin embargo, pues no es así. Existe alguna situación por la cual se pueden generar este tipo de complicaciones y que es totalmente una tragedia, ¿no? Entonces, como tal, ¿qué es muerte fetal o qué es óbito? ¿Sí? Por definición es cuando existe la muerte del feto, ¿sí? Valga la redundancia, es cuando existe la muerte del feto, pero cuando se da antes de que se extraiga el feto, ¿no? O antes de la expulsión. Por ejemplo, si nos basamos a la definición de la Organización Mundial de la Salud, menciona que es cuando este feto pesa más de 500 gramos o después de las 22 semanas. Para efectos de nuestro país usamos como tal la semana número 20, pero sí el peso de 500 gramos o más, y cuando se lleva a cabo esta situación. Marco, ¿qué tan complicado puede ser cuando le damos una noticia a los padres de que el producto ya no tiene vida? Bueno, lo que pasa es que es una situación altamente estresante, donde los padres experimentan pues obviamente un dolor muy fuerte y muchas veces pues puede durar mucho tiempo porque no hay esta cultura de darle un seguimiento después de que ya sucedió este hecho. Y pues yo también, más adelante yo tendré una pregunta para ustedes, ¿no? Porque ¿cómo en algún momento, cómo viven ustedes, cómo le dan el seguimiento a ustedes cuando ya sucede el hecho? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Y cómo guían al paciente después de eso? ¿Sí? Si gustan eso, podemos dejar un poco más adelante, pero a final de cuentas es un evento muy, muy estresante, donde la pareja, obviamente, pues, dependiendo de los recursos que tenga emocionalmente y de su entorno, es como lo va a enfrentar. Ahora bien, siguiendo con esta pregunta, por eso este panel es muy importante. Tenemos al doctor Alejandro Martínez Vivas. Él en algún tiempo ostentó el cargo de jefe de ginecobstetricia en el Hospital de Concentración de Petróleos Mexicanos. Y a veces nos dejamos llevar por las estadísticas.
Aquí la pregunta es, doctor Martínez Vivas, ¿por qué es importante reducir el número de óbitos o muerte dentro de la cavidad uterina de la mujer? ¿Y por qué es una meta del milenio? ¿A qué se debe esto? De primera instancia, gracias por la invitación. No hay casualidades y creo que el hecho de abordar el tema hoy de una pérdida en el Día del Niño eh, es precisamente para ti, papá y mamá, para ti que sentiste lo que es ser madre, que acompañaste a este ser hasta donde él pudo, eh, y te enseñó en este camino un, un haber de cosas que te prepararon para lo que estás viviendo. El ciclo hay que cerrarlo. El ciclo es indispensable que lo afrontes y que no vivas con ese pesar, con ese dolor y esa incertidumbre. Estamos aquí para ayudarte y para tratar de dilucidar eh, lo que se puede dilucidar, porque hay un gran porcentaje en este tema de incógnitas, dudas y mucha ignorancia. ¿Por qué es importante el poder crear un efecto y disminuir este tipo de tragedias? Precisamente, ¿verdad? Porque hay una afectación social importante, porque es una herida que queda en la pareja que llana y que no es fácil superar. Esto es en el aspecto emocional y propio. Pero a nivel mundial hay indicadores muy precisos que se relacionan en base al proceso de atención de la mujer durante el embarazo. Y es por ello que, por ejemplo, el poder tener guías prácticas, el poder tener un programa específico de la vigilancia y en todos los niveles de la vigilancia expedita y adecuada del control del embarazo, incluso no nada más del embarazo, sino en una etapa que es lo más importante, pregestacional, ¿verdad? Poder generar un programa a nivel federal con estos principios y poderlo hacer, sobre todo replicarlo adecuadamente, pues esas son las metas que se persiguen. La frecuencia es muy variable, ¿no? Y a esto vamos, en los países que ya tienen bien instaurado todo esto, los altamente desarrollados, pues la mortalidad perinatal y el óbito en especial ha disminuido, ¿no? En esto se ha visto hasta un 1 o 6 o 7 por mil habitantes. Pero en países que no tienen esta fortuna, por ejemplo, los africanos, hasta 40 se ve por mil habitantes, ¿no? Entonces, bueno, hay en nuestro país aproximadamente es 1%, más o menos el porcentaje de pérdidas, pero siempre es un impacto social muy importante y que afecta y deja una herida, una huella que no es fácil de sanar. Siguiendo con estas preguntas, adelante, doctor. Doctor Palestino, ¿qué podemos hacer como estrategias para poder disminuir la muerte fetal? Ok. Aquí, como mencionó el doctor Martínez, un punto muy importante es ese, ¿no? Que esta frecuencia del óbito se da sobre todo en países donde los sistemas de salud son un poco precarios. México, pues afortunadamente, a pesar de tener algunas medidas o algunos programas que ayudan a disminuir este impacto, aún así sí se sigue habiendo, ¿no? Y sigue sucediendo. Y además de saber cuántos o cuál es la estadística, ¿no? Otro punto importante que hay que agregar es que de este gran número de pacientes o de este número de pacientes que sufren esta tragedia del óbito, de la muerte fetal, pues se ha descrito que hasta un 20-30% de las causas o de los motivos por el cual sucedió
pudieron haber sido prevenidos. Y esa es la importancia y ese es lo, digamos que el objetivo principal que tenemos nosotros como personal de salud que vemos a las pacientes embarazadas y poder disminuirles esos riesgos, ¿no? Y bueno, ¿qué medidas tenemos para poderlo disminuir? Como bien mencionaba también el doctor Martínez, una piedra fundamental o una piedra angular en el poder hacer algún impacto y disminuir el número de óbitos es el control preconcepcional y prenatal. Porque entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos identificar ciertos riesgos y sobre todo los modificables. Por ejemplo, se ha descrito que el tabaquismo, la obesidad, son algunos de los factores muy importantes para poder disminuir el riesgo de óbito, ¿no? Y sobre todo eso, que podemos incidir con los pacientes y poder decir que suspendan ciertas actividades, o en este caso este hábito del tabaquismo, y poder disminuir el riesgo, ¿no? Incluso está descrito hasta de 8 veces. Ahora, también otro punto muy importante es que existen riesgos, o más bien existen factores que no van a, desafortunadamente no vamos a poder modificar, ¿no? Como por ejemplo la edad de la mamá, algunas condiciones o algunas enfermedades como la diabetes, hipertensión, que si bien no vamos a poder modificarlos como tal o eliminarlos más bien, sí vamos a poder incidir en darles un mejor control y entonces el riesgo que tenían conferido por esta situación o por estas patologías lo podemos disminuir muchísimo, ¿no? Pero para mí, la piedra fundamental para que podamos disminuir e impactar directamente en la cantidad de óbitos, sí es el control prenatal. Es muy importante lo que mencionas, doctor Palestino, porque en la consulta, cuando vemos a las pacientes y sacamos sus factores de riesgo, vemos cuáles, pues hagamos lo que hagamos, no los vamos a poder modificar y eso va a ser algo importante para que en algún momento pueda presentar, en este caso que estamos hablando sobre muerte fetal, que presente una muerte fetal, ¿no? Pero también hay esos factores en los cuales sí los podemos desemodificar, y uno de ellos es el peso, como bien mencionas, es el tabaquismo, es el que si bien es cierto, se pueden quitar o controlar durante el control prenatal, van a mejorar el pronóstico de ese embarazo. Por eso, pues, en mi caso particular, yo soy muy disciplinado con las pacientes con el peso. Consulta tras consulta, estar vigilando que el peso, que no son mucho de peso, porque tal vez son de los pocos factores que podemos nosotros tener controlados para mejorar ese pronóstico, ese desembarazo. No sé, doctor Martínez, ¿qué opina de esto? Uno de las, quiera sumar de lo que dijo el doctor, nos virtió el doctor Palestino, acerca de estas estrategias para poder disminuir, es precisamente también el estudio del óbito. O sea, cuando nosotros, de la muerte fetal, cuando nosotros nos enfrentamos a este hecho y no le damos el reconocimiento como tal, porque mamá, papá, a veces no afrontan esto, menos el médico a veces, menos el médico. Y eso es a la respuesta, quiero dar parte de la respuesta que hacías tú, porque muchas veces el médico, muy lejos de acompañar, se excluye. ¿Sí? Se excluye, piensa que nuestra labor termina con el simple hecho de haber atendido, de haber diagnosticado y ya. ¿Sí? Incluso haber canalizado a la terapia emocional. Pero la realidad es que en quien confiaron, quien dio la pauta y el que tiene realmente esta facilidad de acompañar y que la oportunidad de que esta pareja pueda sanar es el médico, es el obstetra, es el materno fetal, es el perinatólogo, ¿sí? El que puede generar esta ayuda real, ¿sí? Con esto te digo que, y nos ha pasado a todos, creo, cuando nos enfrentamos a un caso de estos, ¡pum! Ok, terminamos y nos apartamos, porque también nos duele, nos pega también todo este hecho, ¿verdad? Y remueve heridas propias que no están del todo bien y muchas veces nos excluimos de este hecho. Y uno de los puntos importantes es precisamente afrontar esta situación, estudiar en lo más este tipo de problemas
tratar de dar una explicación lo más real posible, ¿verdad? Para que esto sane y no se repita sobre todo. Son las 11:20, es nuestra primera pausa del programa. Está en su programa Pregúntale a tu médico. Estamos tocando el tema de muerte fetal con los doctores invitados, el doctor Palestino, el doctor Martínez Vivas y el psicólogo Marco. No le cambie, se está poniendo bueno. Ahorita regresamos. Estamos de vuelta en el programa con ese tema de muerte fetal, óbito fetal. Marco, ¿les querías comentar algo? Sí, ya que se está hablando aquí de la parte de cómo apoyar, ¿no? A una mamá, en ese sentido, a una posible mamá, es que precisamente yo creo que esta parte psicológica, emocional, también es muy importante que el médico también se dé el permiso de involucrarse un poquito ahí, preguntando si ya ha habido algunas pérdidas para los que ya lo hayan vivido. Y también es muy importante de que pues el médico muestre cierta empatía en ese sentido, porque es necesario saber de que si ya hubo pérdidas, ¿sí? Ya puede ser como mamá o en lo personal con algún familiar, si no se trabajó, esto se va a detonar. Y si en algún momento sucedieron estas pérdidas y no se trabajaron, se van a juntar con las que van a venir. Entonces, yo creo que aquí es muy importante también que la parte médica se abra un poquito a esa parte de empatía, de acompañamiento, para que existan situaciones con mayores resultados para que se pueda dar un embarazo más tranquilo, porque muchas veces se entra en la parte de la ansiedad, en la parte de la depresión, y no se le da esa importancia. O sea, como que ya son situaciones o síntomas que son muy comunes en la parte del embarazo, pero que yo creo que determinan mucho, ¿no? No sé, es una pregunta también para ustedes. ¿Cómo ven esto? Sí, claro. Aquí nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista médico, estadístico incluso, muchas veces vemos cuál es el impacto, ¿no? O lo que a veces mueve un poquito más a el implementar o no sistemas de salud o ciertas estrategias. Cierta situación que mueve a veces sí es el impacto económico, ¿no? Pero no hay que dejar de lado el lado, yo creo que más importante, que en este caso es el impacto psicológico, el impacto emocional, no solo para la paciente, sino también para toda la familia, ¿no? Lo que engloba una pérdida, porque al final es un ser vivo, ¿no? Es un nuevo ser y pues que se espera con toda la ilusión del mundo y que suceda esta tragedia. ¿Qué es lo que pasa? Pues que va a impactar a todos, ¿no? No solamente a la mamá que pues o al papá, sino a todos. Por eso es fundamental lo que menciona, ¿no? El de llevar este acompañamiento, como mencionaba el doctor Martínez, el de estar más sensibilizados, o sea, no es una paciente más, una paciente menos, o sea, para ella es su mundo, la paciente es su mundo, el embarazo y para ella, ella es como que el universo, ¿no? Es su universo. Tal vez para nosotros, viéndolo un poquito más frío o más por la cuestión de que nos enrolamos en el trabajo, en la estadística, en que tengo 20 pacientes que atender en el día. Pero hay que recordar, o más bien no hay que perder en mente que cada paciente es única y merece toda la atención y todo el respeto y además de toda la sensibilización que menciona, ¿no? El doctor Martínez y poder abordarla como se merece y más ante esta situación, ¿no? De una muerte fetal. Y por lo tanto, como bien mencionaba, no solamente termina en el hecho de ya terminó en cesárea o un nacimiento por vía vaginal, por parto, sino también todo este entorno o todo este apoyo psicológico, emocional que la paciente va a requerir. Y no solamente días, meses, sino a veces toda la vida, ¿no? Va a cargar con esta situación. ¿Qué tan severo son los factores de riesgo de tabaquismo, obesidad, la relación del crecimiento del bebé? ¿Qué tan importante es eso? Es de suma importancia, ya que como bien mencionamos al inicio, o sea, si los pacientes nos llegan de primera ocasión, ¿no? A su primera cita de control prenatal, a veces ya son embarazos muy avanzados, que era lo que platicábamos en la ocasión anterior. Del 100% de los embarazos, ¿cuántos son planeados? Es la mínima, ¿no? La mínima proporción. ¿Qué sucede? Llegan de primera vez y aún así a veces es posible poder incidir y poder identificar estos factores que son posibles
que al modificarlo disminuye el riesgo, como el tabaquismo, por ejemplo. Y no solamente en la muerte fetal, sino el hecho de que una paciente, incluso ni siquiera sea tabaquismo como tal de ella misma, sino de algún familiar, del esposo o alguien cercano a ella. Eso va a impactar, pues de entrada, en que sea un bajo peso, ¿no? De que el bebé sea chiquito o incluso hasta restringido. Y pues en el peor de los escenarios, que haya una muerte fetal, un óbito. Por lo tanto, sí es muy importante que ese hábito tabáquico eliminarlo, ya que pues hasta 7, 8 veces hay más el riesgo de que suceda un óbito. Ahora, en cuanto al peso, lo mismo, porque no solamente es la obesidad, ¿no? Y lo que conlleva, sino también que al tener esta paciente obesidad y no controlar esa ganancia ponderal o del peso en el embarazo, pues condiciona a que se añadan otras patologías como las enfermedades hipertensivas en el embarazo, ¿no? Eh, Había por ahí, en alguna ocasión me preguntaba una paciente, ¿no? ¿De qué lado debo dormir? ¿Del lado derecho? ¿Del lado izquierdo? ¿Eso tiene relación o no? Pues igual en algún tiempo se manejaba que pues no había problema, o sea, que podían dormir del lado que ella eligiera, ¿no? Que se sintiera más cómodo. Sin embargo, pues ha investigado esta situación porque sucedía que llegaban pacientes con muerte fetal u óbito y la única característica que tenían, pacientes sanas, ¿no? Aparentemente. Y la única característica fue que dormían eh, boca arriba, ¿no? O no precisamente del lado. Entonces, sí es importante también mencionar lo que tiene y que sí influye mucho en el que pudiera condicionar un óbito incluso a largo plazo. Son las 11:30, estás en tu programa Escucha, pregúntale a tu médico. Hacemos el segundo corte y regresamos con las siguientes preguntas. Seguimos. Seguimos en vivo por las redes. Por favor, compartan la información. Pues como ven este tema, es un tema duro de abordar, es un tema inclusive difícil en cuestión cuando le damos esa noticia, ¿no? Y más, digo, me queda claro que todos los bebés son deseados, pero más cuando esos pacientes, doctor, hace ratito estaba comentando, que ya iban 3, 4 pérdidas y van con el quinto embarazo y al parecer se está logrando, el miedo que conlleva durante todo el control a que ese bebé le pase algo. Y, y debes estar, papá, mamá, confiados, pero también, si no ha sido estudiada, si no se ha identificado las causales de cada una de las pérdidas, puede repetirse también, ¿sí? Y esa es una realidad. Aproximadamente el 50% como máximo de las pérdidas, no llegamos a una conclusión. No tenemos una conclusión. Ahora, si están siendo repetidas, pues hay que ver algo inmunológico en ella. Seguro. El enfrentar esto sin un trabajo, sin una preparación, realmente por parte de la pareja, pues es una locura. Es enfrentarse, desatar todos sus demonios, porque van a existir las dudas todo el santo tiempo, ¿sí? Y va a ser algo muy desgastante en lugar de ser algo esperado, vivido, gozado. Yo siempre le digo a los pacientes, el embarazo es para que lo goces, para que lo disfrutes, no para que lo sufras. ¿Por qué? Porque si lo vas a sufrir, híjole, pues lo vamos a sufrir juntos, ¿no? Y creo que no es sano para nadie, ¿sí? Mejor cambiemos el chip y disfrutemos el embarazo. Vamos a procurar disminuir los riesgos, voy a ser tu mejor asesor y vamos a ver hasta dónde llegar. Pero qué difícil, ¿no? Qué fuerte esta parte de cuando se tiene esa ilusión de esa personita que ya viene en camino y por situaciones diversas que pues hay cosas que aunque nosotros queramos modificar, son cosas irreversibles. Eso es importante también que las personas sepan que pues a pesar de que hay estudios para poder identificar situaciones, hay algunas que solamente lo vamos a hacer para entender qué es lo que va a pasar, porque hay situaciones que son irreversibles y que desgraciadamente va a terminar en una muerte fetal.
Sí, yo considero que el impacto es tan fuerte que en ese momento, pues, se siente como que uno está adormecido, o sea, es un golpe tremendo, ¿no? Y es muy importante, pues, qué bueno que esta pareja, pues, se dio el permiso de hacerlo por la parte espiritual, pero es una parte. La parte emocional, la parte mental, la parte también biológica, las cuatro áreas son muy importantes para trabajar. Eso recalco, de que situaciones pendientes emocionales que no se trabajaron van a volver a surgir. Entonces, es importante darle, pues, importancia a todo, ¿no? Una de las preguntas frecuentes en el consultorio es lo que estabas comentando antes del corte, el doctor Palestino. La posición, ¿es cierto, es un mito de que tienen que dormir del lado izquierdo a ciertas semanas después del embarazo para poder disminuir que le pase algo al bebé? Sí, fíjate que esa, como te mencionaba, es como una duda que siempre surge, ¿no? Incluso por comodidad de la paciente a veces pues tienden a dormir de ladito, ¿no? Pero en realidad está recomendado o no, pues la verdad es que sí, porque obviamente que a partir de las 28 semanas, cuando ya el útero ya está crecido, pues ya genera cierto peso sobre las estructuras de ciertos órganos, en este caso, sobre un vaso sanguíneo muy importante, que es sobre la aorta y aparte sobre la vena cava, ¿no? Entonces, digamos que qué efecto va a generar? Pues reducción en el flujo sanguíneo que le transmite al bebé, ¿no? Entonces, incluso se ha visto con estudios de imagen, con resonancia, se ve como el hecho de estar boca arriba o acostaditas boca arriba, con decúbito supino, la pancita sí tiene cierta presión y cierta compresión de esta vena cava, ¿no? Y fuera de que si les puede condicionar que baje la presión o sentirse un poquito agobiada la paciente por estar en esa posición, sí genera riesgos y sobre todo disminución incluso de los movimientos fetales, ¿no? Y sí repercute, sí. Por eso lo recomendable siempre es que duerman de ladito. También se han hecho estudios, ¿cuál es el mejor? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Pues se prefiere el izquierdo, sin embargo, con el hecho de que cumplan, el que duerman de cualquiera de los dos lados, o más bien de cúbito lateral, eso es lo más ideal para disminuir esa situación. Incluso, no nada más es el dormir, es el sentarte, ¿sí? O sea, este efecto que nos habla el doctor, ¿verdad? Lo podemos generar al sentarnos. Yo siempre le digo a mis pacientes, ¿sabes sentarte cuando estás embarazada? ¿Por qué, doctor? Yo tengo que sentarme distinto. Tú dímelo, ¿cómo te sientes cuando te sientas hacia atrás? ¿Sí? Porque eso que dices, ese efecto de compresión, pues obviamente cuando nosotros estamos en un decúbito o hacia atrás, se genera. Entonces, la mujer gestante se debe sentar con la pancita flotando hacia adelante o de lado, que la pancita se vaya a un lado. Es así como debe de sentarse la mujer. No como si estuviera viendo la tele y recostado. No, no es así, ¿sí? Esto lo vamos, se evita precisamente y obviamente va generando cambios y cuando nosotros tenemos ya los cambios de presión a nivel de las arteriolas, que es lo que genera, lo que el doctor Palestino les decía, que disminuye la perfusión sanguínea, cuando hay cambios a este nivel puede asociarse desprendimiento de placenta, sangrados en el embarazo, que tú no sabes por qué, contracciones, disminución del flujo, obviamente, que van a ir repercutiendo, si esto se es repetitivo, van a ir repercutiendo y pueden afectar el desarrollo del bebé. ¿Hay alguna semana en específico para poder hacer esto? Porque me queda claro que en las primeras semanas, pues como se quieran dormir, ¿no? No hay ningún problema. Hay en algunas semanas en las cuales las embarazadas tienen que poner más atención en estas recomendaciones. Después, yo siempre le digo cuando tú ya sientes el tumor, cuando tú ya tienes la bolita, ¿verdad? Cuando sientes que esa bolita se pone dura, es cuando debes hacerlo. Después de las 24 semanas, ya esto es más notorio. Obviamente a las 28, mucho más, ¿sí? Ya de ahí en adelante,
las precauciones en este aspecto son esenciales. Ya son las 11 de la mañana, 11 de la mañana con 40 minutos. Vamos a un corte comercial y regresamos a este su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través del 95.3 de FM y a través de las redes sociales en Minamédica por YouTube. Un corte y regresamos. Escuchas Pregúntale a su médico a través de Radio Mina La Expresión y Minamédica. Garcón Comercializadora te ofrece un amplio surtido en artículos para tu hogar o negocio. Contamos con mesas portafolio de la mejor calidad. La forma es con unas almohadas o boca arriba, y le decimos es la importancia de por qué se debe precisamente dormir de lado. Es muy, muy importante eso. ¿No? ¿Y cuántos pacientes no llevan un control prenatal normal y todo, y de repente tienen un desprendimiento de placenta, ¿verdad? Y no se lo no lo explicamos, ni se lo explican ellas, ni nada. Sin factores de riesgo. Sin factores de riesgo. Y muchas veces es esto nada más la postura que llevaban las pacientes. O sea que es muy importante la postura de la Claro. embarazada. Claro. Que hay un refrán que dice, el que se va a dar, se va a dar. ¿Qué tan cierto es? Bueno, es un punto de vista popular, pero en el aspecto médico, ¿ustedes qué opinan? Ahorita le pasamos. Mira, yo creo que todos los que nos dedicamos a ver mujeres gestantes, siempre tenemos muy despierto el enfoque de riesgo. O sea, siempre estamos buscando la enfermedad o los riesgos potenciales que estamos viendo en esa mujer. ¿Sí? Una mujer obesa, caray, probablemente venga una preeclampsia, venga una diabetes, ¿verdad? Tengo que hacer hincapié en eso. Tengo que vigilar también infecciones de vías urinarias. ¿Sí me explico? Sí, cómo no. Entonces, tenemos a fuerzas que tener un enfoque de eso. ¿Sí? El enfoque de riesgo siempre va. ¿Algo que desea agregar, doctor? Estamos bien. Adelante. Doctor Palestino, es un tema muy importante y pues bueno, pues ahí existen todavía muchas dudas. En relación a los movimientos del bebé, ¿qué tan importante es que el bebé se esté moviendo ya en las últimas semanas para poder estar seguros de que el bebé está bien o viene bien? Ok, esa igual es otra de las dudas o de las preguntas que nos hacen muy comúnmente las pacientes, ¿no? Nos dicen, oiga, ¿cómo puedo saber si mi bebé está bien, no? ¿Hay algún parámetro? Y sobre todo relacionado a los movimientos, ¿no? Entonces muchas veces dicen, fíjese que se me movió 3 veces, ¿no? Igual, dentro de lo que se ha tratado de investigar es cuándo es normal o cuándo ya hay que preocuparnos, ¿no? En ciertos estudios que se realizaron principalmente en Nueva Zelanda, vieron que la paciente que llevaba con óbito, sin factores de riesgo, sin alguna característica identificable, vieron que el único dato que la paciente les mencionó, pues, ¿sabe qué? Como que desde ayer mi bebé no se mueve de una manera habitual o una manera normal, ¿no? Y ese fue el único dato. O sea, no hubo algún otro dato más. Entonces se empezó a prestar un poquito más de atención a los movimientos fetales. En conclusión, los movimientos fetales es un punto bien importante porque nos denota que hay bienestar fetal adentro de manera, digamos que muy, muy general, pero también muy confiable. Ahora, ¿hay un parámetro? Desafortunadamente no lo hay. Y eso es algo que siempre hay que explicarles a las pacientes, o sea, decirle, el único parámetro o la única persona que sabe si el bebé se está moviendo bien o no, es la mamá. O sea, porque sí llegó en algún momento la situación de decir que sean 10 movimientos en una hora, que sean 15, 6, o sea, en realidad sería un número un poquito arbitrario, ¿no? ¿Quién es el mejor parámetro para decidir que se está moviendo bien o no? La mamá. Por eso es muy importante que cuando la paciente sienta que esos movimientos no son los habituales, o sea, que son menos, muchas veces la paciente ya sabe, no, es que pues igual está dormidito o no he comido, ok, se ingieren algún alimento y el bebé como si nada, otra. Pero si ya llega el momento en el cual, a pesar de hacer esas intervenciones o esa situación que hace la paciente para que se mueva,
A pesar de eso, sigue sin moverse. Entonces, sí hay que prestar mucha atención y sobre todo la paciente tiene que estar bien al pendiente de que esos movimientos sean habituales. Obviamente que conforme va avanzando el embarazo, a veces pueden ser tal vez un poquito menos, pero aún así, cuando hay algo anormal, la paciente es la primera en darse cuenta. ¿Sí? Y bien, tratando esto y lo que estamos escuchando, ¿el óbito es una tragedia prevenible? Como ya mencionamos, del 100% de los óbitos que suceden en cualquier lugar, si llegan a prevenirse, desafortunadamente es tan solo un 20-30%. Pero obviamente, si de 10 óbitos podemos salvar a 3 con alguna intervención, pues es bastante bueno saber cómo y poderlo realizar para disminuir esa cantidad, ¿no? de óbitos o de muertes. Me gustaría el punto de vista de los tres. Usted como médico materno fetal, Ajá. y tanto el doctor Martínez Vivas como el doctor Ulises Medina Toledo como ginecobstetras, ¿cuál es el rol de ustedes Okay. para combatir esta tragedia? ¿Cuál es la función de ustedes? Usted como materno fetal y Sí. ustedes como ginecobstetras. De favor, su punto de vista de cada uno. ¿Quieres que empiece? Ok. Bueno, para empezar, como ya mencionamos, hay que pues echar mano un poquito de ir a investigar un poco más, ¿no? De cuáles son los factores que son bien evidentes, que se han estudiado y que está bien demostrado que si los controlamos podemos disminuir el óbito, como cuáles ya mencionamos aquí, tabaquismo, la obesidad, estas enfermedades controlables en el embarazo como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades inmunológicas, reumatológicas. Otro punto muy importante es poder compartir la información con los pacientes, o sea, decirles, ¿sabe qué? La posición que debe de adoptar para mejorar las condiciones de perfusión para el bebé, saber de los movimientos fetales, en fin, poder identificar estos factores y poder disminuir de esa manera el impacto del óbito, ¿no? O de la frecuencia en que se puede presentar. Pero básicamente sería eso. Sí, claro, en nuestro punto, la parte que nos toca es iniciar un buen control prenatal, poder identificar esos factores de riesgo, poder hacer esos estudios que hoy en día ya es realidad, esos estudios de tamizaje que tal vez hace unos años eran muy complicados hacerlos y que hoy en día precisamente personas como el doctor Martínez, como el doctor Palestino, que pueden hacer un estudio genético o un estudio estructural en donde podamos identificar situaciones que puedan prevenir o que podamos hacer o prepararnos para el nacimiento de ese bebé o poder incrementar las posibilidades que este bebé llegue a un buen término. Yo creo que en nuestra parte es poder identificarla y poder derivar, en su caso, cuando podemos darnos cuenta de que este embarazo necesita tal vez un cuidado especial o un cuidado mucho más integral como el de materno fetal. Definitivamente, hoy en día creo que se tienen muchas más herramientas para poder disminuir pues, una muerte fetal y es importante que las personas que nos estén escuchando sepan que ya existen y que ya lo podemos hacer. Sí. Bueno, yo me voy un poquito más en lo básico, ¿no? Creo que de primera instancia la mujer tiene que sentirse acompañada, tiene que confiar en ella y confiar en su médico, en el equipo que la va a acompañar en este lapso. Y obviamente nosotros como responsables de ello y asumiendo este compromiso, pues el tener el conocimiento claro, tanto de nuestra capacidad, hasta dónde podemos acompañar a esta pareja y hasta dónde también buscar el apoyo de otros especialistas, porque la gran mayoría de las pacientes que se encuentran complicadas en este aspecto o con comorbilidades, pues hay que hacer un equipo multidisciplinario para poder sacar avante este hecho. Aparte de lo que nos corresponde, hacer ultrasonidos estructurales, todo el tamizaje que se requiere, porque el embarazo se ve en tres contextos en este entorno. Uno es el ambiente donde se generó, ¿sí? ¿Qué le está aportando a este embarazo este ambiente? Otro es el macroambiente, es cómo está esta mamá y papá también, porque es parte de este ambiente, ¿verdad? Para este embarazo, ¿cómo lo pueden acompañar? Y el microambiente, ¿cómo está
precisamente esa placenta, ese feto, y en base también a los movimientos que hace un momento nos vertía el doctor Palestino, no hay mayor sensor, no hay mayor, nadie conoce mejor a su hijo que el ama, ¿sí? Y a la inversa, la disminución de los movimientos del feto son un alarma y también el aumento de los movimientos, cuando estos son muy intensos o ha habido un cambio importante en estos, cuidado, sobre todo en las pacientes diabéticas, porque quiere decir que este niño está entrando en un metabolismo oxidativo y está entrando en una hipermotilidad y muy probablemente una acidosis y sea un dato de premorte también. Entonces son los extremos, tanto la disminución de movimientos como el aumento súbito de los mismos puede generar un dato de alarma y eres tú, mamá, quien puede darse cuenta oportunamente de ello. Muy bien. ¿Cuál es la problemática en México en torno al óbito o a ese niño que muere dentro del vientre materno? Pues definitivamente, como mencionábamos, ¿no? Una de las problemáticas aquí en México o por el cual a veces no podemos reducir un poco más la cantidad de óbitos que se dan es el principal problema que aqueja y que siempre nos ha quejado, el control prenatal. Y el momento en el cual la paciente llega a su primer consulta de control prenatal o embarazada, o sea, idealmente todos quisiéramos que nos llegara cuando apenas está iniciando el embarazo. Es ¿no? lo correcto, ¿no? Así es que es lo correcto y que es cuando estas intervenciones o estos datos modificables, pues podemos hacerlos, ¿no? O podemos ponerlo en pie. El único, o más bien el problema que nos aqueja es eso, que nos llega de manera muy tardía, cuando tal vez ya estos factores que pudieron haber sido modificables y que pudieron haber incidido en disminuir este riesgo, se pudo haber dado. Sin embargo, yo creo que es regresarnos, como decía el doctor, al punto muy importante, en hacer esa promoción a la salud, esta promoción a la prevención, y pues idealmente que las pacientes en medida de lo posible puedan planear los embarazos y acudir a una consulta preconcepcional y decidir, ok, fumo, estoy obeso, tengo ciertas patologías o ciertas enfermedades, pues antes de embarazarme me cuido, las controlo y de esta manera podemos iniciar un embarazo en las condiciones más satisfactorias y obviamente va a generar que los resultados perinatales y durante todo el embarazo pues sean favorables. Eso es en el mundo ideal, porque la verdad es Sí. de que el 90% de los embarazos son no planeados y se embarazan con todo y Claro. sus fantasmas y con todos Sí. los antecedentes, y pues obviamente eso igual condiciona la evolución del embarazo. Sí, pero no olvidemos que esto es una corresponsabilidad. Sí. O sea, tanto del médico que lo asume como de los pacientes. Entonces, no podemos decir que un óbito o una pérdida fetal, ¿verdad?, sea realmente una culpa de alguien. No, definitivamente. Simple y sencillamente hay que preparar para evitarlo. Pero todos tenemos el riesgo de presentarlo, por desgracia, ¿sí? Y más del 50% de estos no sabemos la causa. Es una tragedia, Marco. Es una tragedia que le demos una noticia a los papás, y más cuando ya los embarazos son mucho más avanzados, y decirles que desgraciadamente el bebé ha fallecido. Sí, claro. Y aquí lo importante es abrir una etapa de duelo en ese sentido, para que de esa manera pues, se vayan cerrando ciclos de este tipo de impactos que hay. Es muy importante también, hablando antes de todo esto, cuando se mueve el miedo, porque el miedo es un factor muy fuerte en todo lo que es relacionado, por ejemplo, se desarrollan fobias. Hay pacientes que llegan que tienen miedo con lo que están sintiendo en el embarazo, que tienen miedo de llegar al parto y si se va a poder hacer o no. Hay mujeres que llegan que no pueden dormir. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de situaciones yo creo que es importante porque lo dejamos a veces como en un segundo término, la parte emocional,
Y creo que es muy importante porque a final de cuentas todas las emociones pues van a segregar también situaciones biológicas. Entonces tienen un efecto muy directo hacia eso. Sí, claro, eso es un punto muy, muy importante, el manejo del estrés y de toda esta situación emocional de la paciente embarazada, ¿no? Porque pues igual se ha visto, ¿no? O luego dicen, bueno, es cierto que la paciente debe o no debe estar estresada, o si el estrés le va a generar alguna complicación en el embarazo, pues se ha visto que sí. Por tanto, sí es bien importante, no solamente el ver que la paciente lleve un control adecuado del peso, de la glucosa, ¿no? Que si es hipertensa, un buen control, llevarla en metas adecuadas terapéuticas. Pero a veces, como médicos, también se nos olvida la parte emocional, y que es una parte muy importante para que no genere incluso, pues, actividad, contracciones cuando no se deben de generar, o que incluso sea, el embarazo sea pretérmino, no sé. El punto de esto es que no olvidar esta parte emocional. Yo sé que muchas veces incluso lo dejamos como si no existiera. O sea, solamente es su control y se acabó y no. La verdad es que sí hay La que, gran mayoría, sí, la gran mayoría es así. hay Nos que, olvidamos de ello, sí, nos exacto. olvidamos. Pero la verdad es que es una parte muy fundamental en el cual si tenemos la opción, la oportunidad en nuestro entorno médico, ya sea hospital, consulta privada, y tener el apoyo psicológico, no solo cuando hay un problema, sino antes, porque a veces puede que no signifique que no lo haya, sino que no lo identificamos, pero pues ya con el experto en esa situación puede identificar ciertas cosas que van a mejorar el entorno en ese momento del embarazo y cómo se va a resolver, ¿no? Y poder solventarlo de la mejor manera. Claro, y sobre todo también tener la conciencia que parte del miedo es muchas veces de las historias que se crea la parte de la mente, ¿no? Que en una realidad no está sucediendo, pero pues la paciente que lo está viviendo no lo siente de esa manera. Claro. Y Entonces, más cuando ya tienen una historia de 3 abortos. exacto, entonces es lo Claro. que compartíamos hace rato, ¿no? Cómo empiezan esta parte a crearse las historias trágicas en base a lo que se ha vivido. No, pero ¿qué nos pasa a los médicos entonces? Y ahí va tu respuesta. ¿Qué nos pasa a los médicos? Hemos decidido acompañar a un ser humano, Claro. ¿no? Y cuando vemos algo emocional, híjole, nos da miedo. ¿Por qué? ¿Cómo voy a acompañar a un ser humano en lo emocional si no me acompaño a mí en ello? ¿Sí me explico? Entonces, o no lo sé detectar, o no lo detecto, o simple y sencillamente le saco la vuelta como me he sacado la vuelta yo. Y realmente cuando nos volvemos cabeza, muchachos, porque realmente nosotros, pues sí, definiciones, tecnicismos, metodología, guías, prácticas, habilidades, ¿sí? Nos volvemos cabeza. ¿Y dónde quedó el sentir, la emoción? A un lado. Y nos cuesta trabajo el poder acompañar en este dolor, créame, nos cuesta trabajo. A mí me ha costado trabajo, realmente. A veces he sacado la vuelta y sé que no es lo adecuado. ¿Sí? Pero da miedo. Es difícil enfrentar Es difícil. Y seamos honestos. ¿Quién de nosotros realmente enfrenta esto? Es difícil y no lo enfrentamos. ¿Sí? Regularmente no acompañamos a esta pareja como debería de acompañarse, ¿no? Y recordemos que ellos confiaron en nosotros, ¿sí? Y que necesitamos dar una explicación, no en ese momento, después, porque en ese momento tienen muchas cosas, pero sí tenemos que saber acompañarlos para que ellos realmente vuelvan a intentarlo y tengan la confianza en sí mismos. Porque quien puede crear o no crear esa confianza aún más, somos nosotros en quienes confiamos. ¿Sí? Ya son las 11 de la mañana, 11 de la mañana con 50 minutos. Son las 12 en punto, son las 12 en punto. Vamos a ir a un corte comercial. Vamos a la identificación legal de esta empresa radiofónica. También nos sigues en redes sociales a través de Minamérica. Regresamos. Un corte. Escuchas, pregúntale a tu médico a través del 95.3 de FM, Radio Mina de Expresión.
¿Cómo? Yo ya contesté que te contesté. Seguimos. Bueno, yo creo que aquí también otra pregunta para ustedes, que sería ¿en qué momento empieza esta falta de sensibilidad? ¿O en qué momento? Pues obviamente desde que somos personas. Por eso, O sea, olvídate pero- la carrera. por Esto fue solamente algo más. Sí, pero esta ¿No? insensibilidad en la parte médica o esta evasión, porque es una evasión, Sí. porque como lo decía el doctor, Pues, a veces la parte económica, que es una realidad que la mayoría de los médicos es una carrera muy tardada, que es mi percepción, que a veces los veo como una necesidad de hacerlo porque no les queda mucho tiempo, pues, ¿no? Entonces como que se dedican más a estar haciendo. yo me iría más a estar atrás, haciendo, Marco. ¿no? Yo me iría más atrás. Yo me iría más desde nuestra formación, desde cómo crecimos, ¿no? En dónde crecimos. Desde la relación con papás, la relación con hermanos, la relación con tu pareja, con la vida. Yo creo que parte más desde ese afán de querer hacer cosas materiales. Que sí, definitivamente, cuando salimos, pues obviamente por los años perdidos queremos empezar a trabajar, pero vaya, eso también tiene un inicio, ¿no? Eso también tiene un origen que si no lo detectamos, pues obviamente se va a ver repercutido en nuestro trabajo. Y fíjate Es que- que algo bien importante también, y que ahora que mencionan dónde viene el origen, dónde viene toda esta situación, ahora con lo de la pandemia, ¿sí? Que los médicos estábamos así al full, ¿qué pasó? Que entonces ahora sí, como que hubo cierta preocupación de a ver cómo están los médicos, cómo se sienten. Por ejemplo, allá donde estaba yo estudiando la subespecialidad, teníamos sesiones, ¿no? De mindfulness y nos reuníamos y así como que decíamos, ay, esto para que tengo mucho trabajo, pero bueno, a ver, pues qué. Y la verdad nos dimos cuenta que a todos nos hace falta hacer esa introspección o no sé, ese análisis y decir, híjole, pues así como que muy sano no estamos mentalmente. La verdad. Esto es real. Claro. Y me da gusto que en el instituto, yo también vengo del instituto de perinato, me da gusto que estén haciendo eso, porque realmente es donde tenemos que nutrirnos en la formación y darnos cuenta qué mal estamos. Si nosotros decidimos acompañar a un ser humano, primero tenemos que ser humanos nosotros, ¿sí? Y nuestro sentir está muy lejos del ser humano que necesita el paciente que está enfrente. Yo creo que ya tocando este tema, ¿no? Hay que agradecerle a la pandemia que vino a sensibilizar a la parte médica en ese sentido, de darle importancia a la parte emocional, ¿no? Porque obviamente la gente que se quedó a trabajar en los hospitales, pues se quedó con todo el miedo de que si les iba a tocar o no les iba a tocar, ¿no? Entonces eso rompió la parte del orgullo, que es normalmente la que crea la parte de esta dureza, y entra el miedo, ¿no? Entonces, pues hay que agradecer que haya sucedido todo esto. Porque buscaron mil y un pretexto. Estamos de vuelta en el programa Pregúntale a tu médico con un tema muy interesante, muy importante, difícil de abordar. Y pues bueno, estamos hablando precisamente de la sensibilidad, Marco. Fuera del aire que comentabas esa falta a veces de sensibilidad de los médicos hacia los pacientes, ¿no? Sí, yo creo que la verdad, sin entrar en el juicio y en la crítica, sino más bien de una manera constructiva de tocar un tema que normalmente no se le da la importancia, que lo estábamos comentando hace rato, de que cómo esta parte de la dureza del médico, cómo se va creando esta insensibilidad hacia ciertas situaciones, que como decía el doctor Alejandro, cuando hay situaciones en el paciente que se pueden identificar como emocionales, como que muchas veces se les da la vuelta a esa parte porque no se cuentan con recursos necesarios propios para enfrentar ese tipo de situaciones. Pues bien, hemos llegado a la parte final del programa. Desafortunadamente el doctor
invitado de honor, el doctor Palestino, Guillermo Palestino Rojas, tiene la necesidad de acudir a la consulta y nos brindó una hora de su tiempo. Queremos agradecerle y recordarle, si usted tiene alguna duda sobre este tema y quisiera consultar los servicios del doctor Palestino, es el único médico en medicina materno-fetal. Él está en la avenida Zaragoza, 1009, en la colonia Centro, en el Hospital May, allá del vecino puerto de Coatzacoalcos. Y su número celular es el 971-7184-369. Y los teléfonos en su consultorio es la de Coatzacoalcos es 21-23-020. Gracias, doctor. Guillermo Palestino, le agradecemos el favor nos dio el tiempo en la radio. Nosotros vamos a seguir en redes sociales, vamos a darle la oportunidad al doctor Palestino de que pues cumpla sus compromisos, pero está usted invitado para otra edición más de este programa cuando nuestro jefe de producción, el doctor Castañón, nos lo decida. Tenerlo nuevamente con ustedes, con este panel tan hermoso. Nos quedamos emocionados con este tema y sobre todo emoción también del tema que se vive con el óbito, una tragedia. Como dijimos, de eso vamos a continuar. Doctor Palestino, ¿algo que desea agregar antes de despedirse? Pues solamente yo creo que saber que puede suceder esta tragedia, el óbito, saber que existe y sobre todo saber cómo poderlo identificar y disminuir, ¿no?, la cantidad de óbitos. Y pues otro punto muy importante, saber dar esta información o brindar esta información tan valiosa a las pacientes, ¿no? Desde cuándo es normal que se mueva, la posición que debe de adoptar al sentarse, al acostarse, y en general para que podamos hacer pues impacto y disminuir estas cantidades de óbitos. Y pues bueno, cualquier duda, pues están mis datos, como se los acaban de mencionar, pueden escribirme y pues con mucho gusto resolvemos alguna duda o inquietud que surja. Le agradecemos su estancia en esta mesa de diálogo de la empresa de Núcleo Radio Mina y vuelvo a repetir, la invitación está abierta para otro programa más. Muchas gracias. Muchas gracias. Marco, ¿algo quieres cerrar, Marco? Sí, no, pues compartir que estar atento a estas situaciones que también se muevan, que se sientan, checar pues estos niveles de angustia, de estrés, de ansiedad, de problemas de sueño, todo es importante. Y pues que acudan a la terapia, yo creo que es importante, todo es importante, ¿no? Entonces, qué bueno que ahorita ya hay mayor apertura sobre esto y como lo decía Alejandro, pues en ese sentido quien lleva la batuta pues es el médico que está atendiendo, ¿no? Pero pues estamos ahí presentes y a la hora. Muchas Doctor gracias. Alejandro Martínez Vivas, la última introducción de usted a este programa, ¿qué le parece el tema? ¿Alguna orientación hacia el público radio escucha? Bueno, básicamente asumamos, sobre todo los que estamos buscando compartir esta vida, traer al mundo a un bebé, ¿verdad? Asumamos esta corresponsabilidad. El médico puede hacerle saber cómo debe de acostarse, cómo debe de sentarse, cómo debemos de comer y todo. Pero tú, mamá, tienes que llevarlo a cabo. No podemos hacerlo por ti. También hay muchas cosas que se pueden cambiar. Muchos problemas de salud de mamá pueden cambiarse. Pero si tú no estás comprometida contigo, menos lo vas a estar con el médico ni con tu bebé. Todo es posible. Todo es posible. Si tú tienes dudas y miedos, primero aclara esas dudas, trabaja esos miedos y después entonces decide dar vida. Pero si tienes esas dudas muy arraigadas y esos miedos, mejor espérate, prepárate para poder tener un camino feliz, un embarazo que lo disfrutes, no que lo sufras, ¿verdad? Y podamos tener un final lo más adecuado posible. Amigo Ulises, tus palabras para despedirnos. Importante todo eso, lo que toca el doctor Martínez, el doctor Palestino. Creo que este es un tema en donde casi no se toca, casi no se aborda.
y es muy importante, ya que la muerte fetal pasa, a pesar del médico, a pesar de la paciente, porque sí, efectivamente hay pacientes que son pero muy disciplinadas y siguen al pie las indicaciones, y a pesar de todo eso pasa la muerte fetal. Deben de entender que hay situaciones en las cuales nos rebasan, tenemos límites, pero igual que entiendan de que se puede reducir, que si siguen un control prenatal es adecuado, siguen las indicaciones, cambien algunos hábitos durante el control, se puede mejorar esto. Y una de las causas principales es la diabetes en el embarazo, Sí. que es de hecho la causa principal de óbitos fetales, y pues bueno, cada vez vemos a más mamás siendo diabéticas y embarazándose, y a veces no relacionan su padecimiento, piensan que es otra cosa ajena, piensan que no tiene nada que ver con el embarazo, y aunque se lo expliquemos en la consulta, vemos que cuando vuelven a acudir no hicieron ninguna indicación porque piensan que no va a pasar nada, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema muy importante el cual lo abordemos para, para poder empezar a hacer esa conciencia, o sea, de las personas que tienen que hacer un cambio, que se tienen que preparar físicamente y emocionalmente para poder buscar un embarazo y poder tener un final feliz, que pues obviamente eso lo deseamos todos, ¿no? Tanto los papás como nosotros como médicos, pues obviamente queremos hacer siempre historias felices. Pues nada, es agradecer mucho al doctor Palestino, la verdad, gracias por tomarte el tiempo, es Palestino, gracias por venir. Gracias. Marco, igual, muchísimas gracias por venir. Doctor Martínez Vivas, igual, muchísimas gracias por venir. Doctor Arnulfo, pues gracias. Pues a nombre de la directora general de esta empresa radiofónica, la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, de nuestro jefe de producción, el licenciado Héctor Irán Encira Hernández, de nuestra administradora local, la señora Isabel Velázquez López, a nombre de nuestro jefe de producción en Minamérica, el doctor Fernando Castañón Leo, allá en cabinas de locutores, agradecemos a nuestra compañera Enaibet Torres Morales por el soporte técnico en la cabina de radio. En cámaras y micrófonos de Minamérica, agradecemos al ingeniero Ernesto Castañeda Martínez, a nombre del doctor Fernando Castañón Leo, de Ulises Medina Toledo y Sergio Ávila, doctores. Agradecemos infinitamente a nuestros compañeros que estuvieron con nosotros, el invitado de honor, el doctor Guillermo Palestino Rojas, médico cirujano naval, ginecostetra y médico materno fetal, del psicólogo Marco Antonio León Hernández, y del ginecostetra el doctor Alejandro Martínez Vivas. Le damos las gracias. Ya para despedirnos, cedemos los micrófonos al doctor Ulises Medina Toledo. Adelante, compañero. Importante es agregar que el doctor Palestino ya va a estar dando consultas en la región, va a estar viendo este tipo de pacientes, estará haciendo los estudios que pues esta especialidad puede hacer, ¿no? Entonces es importante que las personas que nos están escuchando sepan que ya tenemos esta área, y que pues bueno, ya no va a ser necesario viajar a otros estados que normalmente cuando identificamos situaciones y que necesitamos una valoración por un materno fetal, los tendremos que mandar a Tuxtla, a Villahermosa o a Veracruz. Actualmente vamos a tener al doctor en la región, entonces es importante que las personas lo sepan. Bueno, pues nos despedimos a nombre de todos ustedes que nos escuchan. Gracias por el favor de su atención. Si Dios nos lo permite, vemos aquí el próximo sábado en una edición más de Pregúntele a su médico. Buenas tardes. Hasta pronto, también a nuestros amigos en redes sociales. Un agarre adecuado va a ser en donde los labios del bebé